Buenas noches, mi nombre es Byron Cadenas Peña, de la Universidad Metropolitana UMED, en la ciudad de Machala. De la carrera de enfermería, específicamente en la materia de fisiopatología, que está encargada la docente doctora Yanensi Arteaga. El tema que voy a hablar es del accidente cerebrovascular, específicamente el ACV hemorrágico y isquémico. Como contenido tenemos lo que es definición general del ACV, tipos de ACV como es el isquémico y el hemorrágico, por qué se afecta el polígono de Wills, eh, la fisiopatología del ACV hemorrágico, manifestaciones clínicas, complicaciones frecuentes, métodos de diagnóstico como el TAC, el RMN y el Doppler. Accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, también llamado ictus o derrame cerebral, es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en una pared del cerebro, ya sea por obstrucción de vaso sanguíneo o por ruptura del mismo. La falta de oxígeno y nutrientes provoca la muerte de las células cerebrales en pocos minutos. Bueno, comenzaré explicando lo que es el ACV isquémico. Este es el más frecuente con un 80 y 85% de los casos. Se produce cuando una arteria cerebral se obstruye o disminuye o se interrumpe el flujo sanguíneo del cerebro. Él tiene dos subtipos, como es el trombótico, que es causado por la formación de un coágulo, o sea, el trombo en una arteria cerebral. Suele desarrollarse una arteria dañada por aterosclerosis. Puede ser de inicio lento y progresivo. El otro es el embólico, que se origina cuando un coágulo, o sea, un émbolo, es formado en otra parte del cuerpo, como por ejemplo el corazón en fibrilación auricular. Viaja hasta el cerebro y bloquea una arteria. Es de inicio súbito y brusco. También, bueno, hay el ataque isquémico transitorio. Este es de interrupción breve y irreversible del flujo sanguíneo cerebral. Los síntomas duran minutos u horas eh, y desaparecen totalmente. Pero es una señal de alerta de un futuro ACV mayor. Voy a citar un ejemplo clínico, que es de un hombre de 68 años de edad que sufre de hipertensión, presenta debilidad súbita en el brazo derecho y dificultad para hablar. En la tomografía se observa un infarto cerebral en la arteria cerebral media. Este corresponde a un ACV isquémico trombótico. Bueno, ahora voy a hablar del ACV hemorrágico. Este representa entre el 15 y el 20% de los casos. Se produce cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe, provocando dentro del cerebro o en sus neuronas. Provoca un sangrado. Tiene dos subtipos, como es el hemorragia intracerebral, que es un sangrado dentro del tejido cerebral, que la cosa más común es una hipertensión cerebral crónica, traumatismo cerebral, malformación vascular y la hemorragia subaracnoidea, y que es un sangrado del espacio subaracnoide entre el cerebro y la membrana aracnoides. La causa principal es la ruptura de un aneurisma cerebral. Se manifiesta con cefalea súbita e intensa y pérdida de la conciencia y crisis convulsiva. El ejemplo clínico es de una mujer de 52 años de edad con antecedentes de hipertensión no tratada. Presenta dolor de la cabeza súbito muy intenso, vómito y pérdida de la conciencia. La tomografía revela una hemorragia subaracnoide por ruptura de un aneurisma cerebral. Ahora le voy a hablar de lo que es el polígono de Willis. ¿Qué es el polígono de Willis? El polígono de Willis es una red arterial en la base del encéfalo, a nivel de la fosa interpendicular, que conecta los sistemas carotideo y vértebro-basilar, formando un círculo arterial. Está compuesto por dos arterias cerebrales anteriores, una arteria comunicante anterior, y laterales, dos arterias carótidas internas, y posterior, dos arterias cerebrales posteriores y dos arterias comunicantes posteriores. De esta forma, queda una estructura cerrada que permite que la sangre fluya en varias direcciones si una arteria se obstruye. La función del polígono de Willis
Es distribuir el flujo sanguíneo hacia todo el cerebro. También compensar obstrucciones si una arteria principal se bloquea. Otras vías del polígono pueden mantener irrigadas estas áreas cerebrales vitales. Además de equilibrar la presión arterial entre dos sistemas principales como es el caractídeo y la vertebrovascular. La implicación en los ACV, específicamente en el isquémico y en el hemorrágico. Este, si ocurre una obstrucción arterial, por ejemplo, en la trombosis en la carótida interna, el polígono puede distribuir el flujo desde el sistema vertebrovascular o la arteria contralateral. Esta conversión puede disminuir el daño cerebral, e incluso puede hacerlo asintomático en algunos casos. Pero sin embargo, si el polígono está incompleto, eh, la capacidad de compensar es limitada y ocurre un mayor riesgo de que pueda producir un infarto cerebral. En cambio, en el cerebro hemorrágico, muchas malformaciones vasculares y aneurismas intracraneales se localizan en las bifurcaciones del polígono de Willis, donde la presión es mayor. La ruptura de un aneurisma, por ejemplo, de la comunicante anterior y posterior, causa una hemorragia solenoide, una forma grave del ACV hemorrágico. Bueno, para resumir, el polígono de Willis es una red arterial que protege al cerebro al permitir la circulación colateral. Ahora bien, vamos a ver las pares craneales afectadas. En el ACV isquémico, dependiendo de la arteria comprometida, se afectan diferentes pares craneales, como es la arteria cerebral media, territorio cortical, el séptimo par facial, tiene paredes facial central contralateral sobre la parte inferior de la cara porque la porción superior recibe doble inervación. Bueno, en lo clínico es una desviación de la boca, dificultad para sonreír o soplar, pero el paciente todavía puede cerrar los ojos y mover la frente. En la arteria basilar o cerebelosas, el sexto par abducens imposibilita el abducir el ojo, o sea, visión doble. Séptimo par facial, paresis facial periférica, afecta toda la cara. El octavo par, la vestibulococlear, el vértigo, nistagmo, hipocausia. El cuarto y quinto par, el osofaringeo y el vago, disfagia, distracia, alteración del reflejo del nauseoso. El séptimo par, el hipogloso, la dirección de la lengua hacia el lado afectado. En el ACV hemorrágico, el riesgo mayor está en las bifurcaciones del polígono de Willis, donde suelen formarse aneurismas. Bueno, aneurisma en la arteria comunicante posterior compromete al tercer par oculomotor. Bueno, en lo clínico, en la peristalsis palpebral, ojo hacia afuera y abajo. Parálisis del recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. Diplopía midriasis área activa, tiene un compromiso parasimpático. La hemorragia en el tronco encefálico, bueno, puede afectar múltiples pares craneales, desde la quinta hasta la doceava. Bueno, el clínico, desde alteraciones motoras de la cara hasta disfagia grave y compromiso respiratorio. Bueno, la fisiopatología del ACV hemorrágico. El siguiente punto. El ACV hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe y provoca un sangrado dentro de la parenquima cerebral o en los espacios que rodean al cerebro. Primero tenemos la ruptura vascular inicial, generalmente causada por hipertensión arterial crónica, aneurismas y malformaciones arteriovenosas o trastornos de la coagulación o trauma. La pared vascular debilitada resiste la presión arterial y se rompe. Como segundo punto, extravasación en la sangre. El daño sangre del vaso hacia el tejido cerebral o espacio subaracnoideo. Esto provoca efecto en la masa, compresión de las estructuras vecinas, aumento de la presión intracraneal, edema cerebral eh, vasogénico alrededor del hematoma. Daño neuronal directo e indirecto. Bueno, daño mecánico, las neuronas cercanas al sangrado se destruyen por compresión, daño químico, producto de degradación de la hemoglobina, hierro libre, radicales libres, generan estrés oxidativo.
Y la isquemia secundaria, la compresión y el vasoespasmo reducen el flujo sanguíneo cerebral. Una de las consecuencias fisiopatológicas es aumento de la presión intracraneal, disminución de la perfusión cerebral y riesgo de la herniación cerebral. Además de un edema cerebral progresivo, se intensifica entre las primeras 24 a 72 horas. Además de vasoespasmos, que genera infartos isquémicos secundarios, hidrocefalias y la sangre obstruyen las vías del líquido cefalorraquídeo. Bueno, como siguiente punto, las manifestaciones clínicas de la ACV hemorrágica. Las manifestaciones dependen de la localización del sangrado, o sea, el volumen de la hemorragia y la velocidad de la extracción. Pueden ser graves y súbitas que en el ACV isquémico. Bueno, los síntomas generales es cefalea súbita e intensa, vómitos bruscos, a menudo en proyectil, alteración a nivel de la conciencia, crisis convulsiva, déficit neurológico focal. También están según su localización, como la hemorragia intracerebral, déficits neurológicos, focales progresivos, por ejemplo, el sangrado en ganglios basales, hemorragia subaracnoidea, cefalea súbita intensa, rigidez en la nuca, fotofobia, náuseas y vómitos, la conciencia transitoria o prolongada, hemorragias en tronco encefálico, alteración grave del estado de conciencia, compromiso respiratorio y cardiovascular, pues esto puede llevar a una muerte rápida. Afectaciones de pares craneales como diplopía, disfagia, parálisis facial, hemorragia cerebrosos, vértigo intenso, inestabilidad lactancia, estamos, cefalea occipital y cefalea obstructiva por compresión del cuarto ventrículo. En los signos de alarma, bueno, inicio cúbito de cefalea intensa con vómitos, déficit neurológico agudo, ejemplo, debilidad del hemicuerpo, pérdida rápida de la conciencia, aparición de crisis epiléptica en un paciente sin antecedentes previos. Y las manifestaciones clínicas del ACV isquémico se debe a la obstrucción de una arteria cerebral trombótica o embólica. Los síntomas dependen de la arteria afectada y el área del cerebro que queda sin irrigación. Los síntomas generales, inicio cúbito-focal, déficit neurológico focal, o sea, la pérdida de fuerza, sensibilidad o lenguaje, sin orientación en la cabeza, salvo en casos secundarios. Puede haber alteraciones a nivel de conciencia en infartos extensos o trombos encefálicos. Manifestación según el territorio arterial. Arteria cerebral media, la más frecuente. Hemiparesia contralateral, cara y brazos más afectados que la pierna. Alteración en el lenguaje. Heminegligencia, si el hemisferio no dominante ignora un lado del cuerpo y espacio. Hemiaspía homónima contralateral, pierde la visión en la mitad campo de la visual. Antes cerebral anterior, hemiparesia contralateral predominante en la pierna, alteración de la conducta, apatía o disociación que afecta a los lóbulos frontales, tanto de la marcha, incontinencia urinaria en infartos bilaterales, en la arteria cerebral posterior, déficits visuales, alexiografía, alteración de la memoria si se compromete el hipocampo, circulación ventrobasilar, mareo, vértigo, ataxia, diploma, nixtamo, hemiparesia, alteración de nivel de conciencia en lesiones extensas, como la trombosis basilar. Ah, bueno, el ataque isquémico transitorio son los mismos síntomas con ACV isquémico, pero duran menos de 24 horas. Se da señal de hambre en el infarto cerebral mayor. Es el ataque isquémico transitorio. Como siguiente punto, las complicaciones frecuentes. Bueno, complicaciones neurológicas, está el edema cerebral que aumenta la presión intracraneal y puede ocasionar una herniación cerebral. La crisis epiléptica más frecuente en hemorragias y en infartos corticales. La transformación hemorrágica en ácido isquémico, el tejido infartado puede sangrar. El reinfarto en sangrado
una recurrencia de un nuevo ACV. Pues, páramo cerebral típico tras una hemorragia solenoide produce isquemia secundaria. Hidrocefalia por obstrucción de la circulación de líquidos cefalorraquídeo, frecuente hemorragias intraventriculares. Bueno, segundo punto, las complicaciones sistemáticas. Neumonía expirativa, infecciones urinarias, trombosis venosa profunda, úlceras por presión, desnutrición y deshidratación. Bueno, también tenemos las secuelas funcionales y cognitivas, como déficit motor, alteración del lenguaje, déficit cognitivo, alteraciones emocionales, como la depresión, alteraciones visuales, disfagia persistente, riesgo de una aspiración crónica. Y como último punto, los métodos de diagnóstico, o sea, los que son principales en la serie. La tomografía computarizada, el TAC cerebral, que utiliza rayos X para obtener cortes axiales del cráneo y el corte de imagen del cerebro. Este permite mirar las diferencias de densidad tisular. La sangre fresca aparece hiperdensa, o sea, blanca, mientras que el tejido isquémico se ve hipodenso, oscuro, con el paso de las horas. La aplicación clínica, bueno, primera prueba en urgencias por rapidez y disponibilidad. Identifica la forma inmediata de hemorragias intracerebrales y solenoides. En isquemia puede ser normal en las primeras 3 a 6 horas para muestras de signos precoces como borramiento de surcos y por densidad cortical, pero diferenciación entre sustancia gris y blanca. También está la resonancia magnética nuclear, que es RMN. Se basa en el comportamiento de los protones de hidrógeno en un campo magnético cuando son estimulados por ondas de radiofrecuencia. Tiene diferentes secuencias como T1, T2, FLAR y difusión, que permiten distinguir agua libre, o sea, del edema, isquemia o hemorragia. En la aplicación clínica se utiliza para difusión, muy sensible para detectar infartos agudos desde los primeros minutos. El FLAIR T2 muestra un edema y daño tisular. El ANGLE RMN permite estudiar el flujo de vasos cerebrales sin necesidad de contraste. Este es ideal para detectar pequeñas lesiones de troncos encefálicos o en etapas tempranas de un ACV. La angiografía cerebral, o sea, la convencional angio-TAC o angio-RMN. Bueno, es convencional, se utiliza un catéter en la arteria generalmente femoral y se inyecta contraste y ayuda a registrar la imagen y radiografía en los vasos. Angio-TAC, angio-RMN utiliza técnicas de tomografía o revisiones con contraste para reconstruir tridimensionalmente la red vascular. Una aplicación clínica detecta estenosis, oclusión, aneurisma, malformaciones arteriovenosas. También es fundamental en la aplicación de procedimientos endovasculares. También es menos invasiva y no usa radiación ionizante. Y bueno, el cuarto, el Doppler de vasos extracraneales e intracraneales. Se utiliza el efecto Doppler en las ondas de ultrasonidos cuando el flujo sanguíneo se acerca o se aleja del transductor. Cambia la frecuencia de la señal. Esto permite estimar la velocidad y dirección del flujo en carótidas, vertebrales y arterias intracraneales. La aplicación clínica, bueno, detecta estenosis carotidia significativa, causa común de embolias cerebrales, Doppler transcraneales, evalúa el flujo intracraneal y es útil para detectar vasoespasmos tras hemorragia solenoide. Este método no es invasivo, rápido y repetible. Y por último, los estudios cardiológicos complementarios. Esto, bueno, como el electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón, detectando arritmias como la fibrilación auricular. Eh, el coreocardiograma usa el ultrasonido para visualizar cavidades cardíacas y válvulas, identificando trombos o fuentes embólicas. En la aplicación clínica, nos permite establecer el origen cardiogenético de la CV isquémica. Bueno, esto ha sido todo de la CV, los tipos de CV. Muchas gracias.